Seguimos en Así Amaneció, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Sin duda alguna, el escándalo, las reflexiones, las angustias que generan los actos de corrupción en el país, pues alcanzan límites internacionales, como por ejemplo que si el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo multilateral de crédito nos diga, vean señores, ustedes allá en Ecuador son tan corruptos, ha pasado tanta cosa fea, que si usted no me cambia, si no me cambia las leyes, si usted no se sanciona a usted mismo muy duro, si usted no se exige con el susto de la cárcel una conducta transparente, ya no le voy a prestar más. Por otro lado, también en el ámbito nacional, en las calles, en los taxis, en las conversaciones formales e informales, la gente dice, bueno, vemos sentencias de 1 o 2 años de gente que se ha robado 200, 300, 400 millones, y la gente dice, bueno, pues si por 200 o 300 millones yo tengo que estar preso 1 año y 2 años, ¿por qué no? Ayer la televisión, los noticieros, hicieron un recuento de todos los casos de corrupción desde este año. Y ninguno ha terminado en buenos términos. Sea para que, según la justicia ecuatoriana, se absuelva el procesado o para que sea condenado. Es decir, no hay una capacidad eficiente para poder sancionar al corrupto, menos para recuperar, entre comillas, lo ganado. Pero muchos ojos están pendientes de esta ley de extinción de dominio. Y ese es el tema que vamos a conversar con el asambleísta Henry Cucalón, que está con nosotros. Henry, muy buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes. Una de las últimas expresiones, por decirlo de alguna manera, de la asamblea por parte del presidente César Ricardo, pues que tenía algunas preocupaciones, que ciertos conceptos básicamente de la carga de la prueba, que aquí lo puso y no lo encuentro, que espérate que ya veo. Y por otro lado, vemos, Henry, que hay sentencias en firme, como por ejemplo la de soborno, que dice, bien, usted es culpable, usted me tiene que pagar. Es decir, ya hay un título, como decimos los abogados, que pudiera canalizar el regreso al estado del dinero por corrupción, y no se puede. Entonces, la pregunta es, ¿existe suficiente esperanza, posibilidades que esta famosa ley de extinción de dominio pueda evitar mayor injusticia, particularmente la patrimonial, que provocan los corruptos que se roban el dinero público? La ley de extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite perseguir bienes y no personas. Esa es su definición práctica. ¿Por qué? En el derecho, y como tú lo has resaltado ahorita, la mejor forma de extinguir el dominio es con la ejecución de sentencias en firme. Cuando una persona ha sido condenada por un delito de corrupción, un delito contra la administración pública, crimen organizado, narcotráfico, etc. En esa sentencia se ordena la reparación, pongámoslo en palabras más castizas, una especie de multa que tiene que ver proporcionalmente con lo supuestamente sustraído o afectado al erario nacional. ¿Por qué este tipo de normativas que tienen base en el derecho comparado? Porque van a cuerda separada de un proceso, digamos, regular penal. ¿Por qué? Porque hay muchas otras concurrencias de infracciones, ¿ya? Y que tienen que ver justamente con los delitos, con los crímenes organizados, que sin perjuicio que la persona tenga un proceso penal, van directamente hacia bienes que puedan tener un origen ilícito o injustificado. Y para eso tiene que haber también, obviamente, un debido proceso. Son instrumentos para combatir el testaferrismo, por poner un ejemplo. Recuerde, María Josefa, que muchas personas creían, y ese es el problema que tiene ahorita la ley, el problema ya no es jurídico, el problema es político. Pensaban que la ley de extinción de dominio, cuyo último proyecto tiene 1 año, porque ha habido varios en esta última legislatura, pensaban que era solo para los que me caen mal, solo para los que no me gustan, los que no se ven como uno, los que cambian cada 10 años. Pensaban que solo era para la gente que está en la función pública.
y no saben que no tiene nada que ver con eso. Porque el momento que usted persigue, procesalmente hablando, bienes, no importa si usted ha sido ministro, banquero, testaferro del famoso, del artista, coges los sobres por abajo, los coges por arriba, todos los no declarados. Entonces ahí el sistema ya está angustiado. ¿Por qué? No porque tengan dudas solamente jurídicas de una norma, es porque todo el mundo le teme a la incorrecta aplicación. Porque si la aplicación es el que me cae mal, no pasa nada, no es conmigo. Pero ya cuando puede ser con uno, ya la cosa cambia. Entonces, la incertidumbre que se ha generado en estas últimas horas no obedece a un debate solamente jurídico, que lo hemos tenido durante un año, pero hay gente que recién se entera en estos días. Es justamente porque le tienen pavor a la mala aplicación de una norma jurídica a personas que no se respete el debido proceso y obviamente puedan perder ahora sus bienes. Veo que los bienes les preocupan a algunos más que la libertad en sí. Es que el otro día, que me salió del alma, como casi todas las cosas que me salen para escribir, yo ponía en un tuit: el que tiene rabo de paja nunca podrá acercarse a un proceso de extinción de dominio o de reparación patrimonial por casos de corrupción. Solo se necesita no tener rabo de paja. Y claro, no solamente la mala aplicación del artículo o la carga de la prueba, que es un poco la pregunta que quiero hacerte luego, es y hay la suficiente solvencia moral transparente entre servidores públicos para tener la autoridad de abrir la puerta en un proceso y decir: yo sé que ese bien tuyo, tuyo y tuyo, el A, B y C, no tienen justificación alguna. Justamente por eso, porque las leyes las aplican los hombres, las mujeres, es que se ha tratado de mejorar el proyecto inicial. Solo para la anécdota, en los proyectos iniciales se confundía la materia administrativa con la civil, después la civil con la penal. En el segundo proyecto querían que el Consejo de Participación haga una investigación para quitarte los bienes. En el último proyecto no se ponía que era a través de debido proceso que termine en una sentencia, sino poco más al ojo. Entonces se lo ha venido mejorando, eso lo quiero decir, pero al final de cuentas quienes lo aplican serán hombres y mujeres que asumimos que son honestos y que deberían operar en base a la ley y no por ningún golpe de teléfono. Entonces comprendo esa inquietud cuando señalas lo que es. Hay tres aspectos, por así decir, que siguen haciendo ruido y lo entiendo también jurídicamente. Uno es el concepto de la retrospectividad. Yo le he señalado que es una especie de retroactividad camuflada o disfrazada, cuya lógica jurídica tiende a ¿qué? Son nuevas normas en vigencia que le aplican a situaciones jurídicas anteriores que no estén consolidadas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Puede haber un proceso en curso antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio donde hay un bien que tiene medida cautelar, es decir, una incautación o una prohibición de enajenar, pero no está consolidado. ¿Qué no está consolidado? Que la persona ha perdido el dominio, no hay el comiso definitivo que puede ser declarado en una sentencia. Es decir, con esta ley de extinción de dominio se pudiera hacer un proceso hacia personas que estando procesadas no han perdido los bienes aún. Esa es la aplicación, María Josefa, y usted es magíster en Derecho Administrativo. Esta es la aplicación jurídica en el mundo ideal de las tablas procesales. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos eso y evitamos la arbitrariedad, la discrecionalidad? Ese es el desafío de todos, ese es el desafío de la institucionalidad del país. A pesar de esas correcciones y esos mejoramientos que han habido desde el inicio del proyecto, ¿cómo se puede calificar, cómo se puede evaluar el contenido del proyecto actualmente y qué le falta para terminar y convertirse en una ley vigente? María Josefa, lo que ahorita ya queda son situaciones ya de carácter conceptual, estructural, uno te lo acabo de decir, otros tienen recelo, si cabe la palabra, entre lo que es bien de origen ilícito, que obviamente debe ser declarado en sentencia, de injustificado. Hay gente que considera que la palabra injustificado en una economía y en una sociedad profundamente informal, y no hablo solamente de la clase política o de quienes han sido funcionarios públicos, hablo hasta del comercio en general, puede ser motivo
de algún tipo de discrecionalidad por parte del juzgador. Esa es una parte para mí de fondo. Otra, la retrospectiva que la conversamos. El tema de que se respete o no el debido proceso. Yo le voy a poner un ejemplo de una de las mejoras que se hizo. En el proyecto original, el proceso era reservado. Yo fui uno de los que impugné y dije, pero ¿cómo puede ser reservado para las partes? Pues, o sea, que a mí me sigue un proceso y yo no sé absolutamente nada. ¿Me explico? Ese es el tipo de cuestiones. Otro tiene que ver, una de las dudas, yo la presenté, pero no se ha recogido en el texto final de votación, de que no considero pertinente, y quiero usar los términos bastante apropiados, que se pueda vender anticipadamente los bienes que tienen una medida cautelar como incautación. Yo creo que se pueden incautar, de suyo al día de hoy se hace. No considero que la venta sea adecuada, porque ya hay un prejuzgamiento a la persona. Va a ser muy difícil que un juez le dé la razón a una persona que tiene los bienes vendidos en otras razones. Ahora, distinto fuera que ya hay sentencia y hay un comiso definitivo de los bienes, por así decir. Esa observación no ha sido recogida. Y la última, que a mí no me sorprende, hay ciertas dudas o críticas jurídicas sobre el tema de la imprescriptibilidad. Pero recordemos que desde el año 98, todo tipo de delito, tanto contra la administración pública y en la práctica todo delito mayor de 5 años para arriba, sancionado con ese tipo de penas, evidentemente son imprescriptibles. O sea que en eso ya la teoría jurídica universal ya está, digamos, en la misma línea. Y esta parte, la ley de extinción del dominio, que contó con asesoría extranjera, vinieron muchas personas, vino fiscales de Colombia. Recordemos que esta ley fue utilizada para combatir el narcotráfico, para quitar los bienes de los narcotraficantes, sin perjuicio que después lo enjuiciaban por otras razones. Entonces, ese básicamente es el tema, pero reitero, María Josefa, el temor que existe es acerca de la precaria institucionalidad que tiene el Ecuador y que si esto puede ser motivo, no de luchar contra la corrupción y que no existe impunidad, sino que pueda ser un estatismo, en un régimen policíaco, y no digo por policías en la calle, sino policíaco por la persecución, que tenga la seguridad jurídica como primera víctima. Henry, ¿en qué etapa del proceso de formación estamos? Ya está todo saldado. Ya el segundo debate se cerró. Como dicen en las esquinas, murió seco. Ya el ponente de la ley, el asambleísta Raúl Tello, ya presentó el texto de votación. Lo conocemos todos los asambleístas. El mundo jurídico ya no se puede hacer nada más que votar a favor o en contra. Él ya recogió lo que consideraban que eran las observaciones, faltaban algunas, ya no puede haber más. Veo, ya no con sorpresa, porque no me sorprende nada, de que el presidente de la Asamblea, que de esto no entiende absolutamente nada, sigue insistiendo que se va a reunir con Tuti, con Kuki, con los jefes, con las jefas. Ya no hay nada jurídicamente que hacer. Si no te gusta, no votes. Si se puede mejorar la ley, el momento jurídico para los que vamos a votar a favor es que el presidente de la República presente una objeción. Si son de fondo, que presente una objeción por constitucionalidad, va a nuestra Corte Constitucional, que es lo mejorcito que existe en la precaria institucionalidad que tenemos. Y si no, si son de forma, presenta una objeción parcial. Y si el presidente considera, valga la anécdota, el proyecto es del presidente de la República, ¿no? Lo presentó el secretario Granda y fue recogido por un asambleísta en el Pleno. Y si piensa que es una porquería el proyecto y hace oídos a todos los que ahora no lo dicen de frente, sino para variar de costado, que lo vete totalmente y lo envíe a la congeladora durante un año. Esa es la situación al día de hoy. Por eso, ayer, mientras era el debate de las reformas al COIP, le exigí al presidente del Parlamento ecuatoriano que cumpla el compromiso con la ciudadanía, que convoque a una sesión extraordinaria, porque hoy día hemos entrado en receso legislativo de sesiones del Pleno, que convoque a una sesión extraordinaria para votar. Esto no se puede dilatar más porque sigue acrecentándose la desconfianza ciudadana y vamos a seguir defraudando a nuestros conciudadanos. Hay que ver, pues, Ricardo, qué hacen, porque como normalmente se esconde, veamos entonces si asoma o no.
Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros, dejarnos clarísimo exactamente dónde está esta ley de extinción de dominio en estos momentos y poder echar la mirada a quien tiene que dar o no su paso. Gracias y que tengas un buen día. Gracias a ti por la oportunidad.